Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les habla el pastor José Luis Luciani de el Ministerio Internacional Familiar Betel. Acá estamos con el último capítulo ya de la carta de Juan, de la primera carta de Juan, y que sería el capítulo número 5. Y nos empieza a hablar el apóstol Juan, pero ¿cuál es el motivo de escribir esta carta? El Evangelio estaba siendo transformado por falsos profetas, por falsos maestros, por un montón de personas lógicamente guiadas por el diablo, porque nadie que tenga el Espíritu de Dios va a hablar en forma errónea del Evangelio, ¿sí? Para hablar en forma errónea del Evangelio tiene que tener una influencia diabólica para salirse del Evangelio o de la palabra de Dios. Y los falsos profetas estaban diciendo que Jesucristo no había venido en carne, que Jesucristo no era el Hijo de Dios, y basado en eso estaban difundiendo falsas doctrinas. Ahora estaba el apóstol Juan enseñándoles cómo debían actuar a estos hermanos que recibían la carta, porque hay que entender que esta carta es una carta que le dicen cartas universales, cartas que son leídas por todo el lugar donde estaba la iglesia de Éfeso, Asia Menor, y él les iba mandando estas cartas para que fueran leídas por todos aquellos hermanos que había en aquellos tiempos. Supuestamente esta carta ha sido escrita más allá de los años 60, ¿sí? Cuando ya habían muerto, se puede decir, todos los apóstoles, y quedaba Juan, que era uno de los apóstoles más joven. Entonces, viendo lo que estaba sucediendo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan comienza a escribir. Y bueno, acá podemos ver en el capítulo 5, en el versículo 1, por qué él está hablando de esta forma. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree, dice, que Jesús es el Cristo o es el Mesías, ¿sí? Es nacido de Dios. O sea que todos aquellos que niegan que Jesucristo no es el Hijo de Dios, son personas que en realidad no han recibido el nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, si una persona es nacida de Dios, él dice: sí, Jesucristo es el Mesías. Amén. Ahora, y todo eso dice que aquel que ama al que engendró, o sea, y todo aquel que ama a Dios que lo engendró, ¿sí? Ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, el que ama a Dios también ama al Hijo de Dios, que Dios lo engendró, como sabemos todos, en la Virgen María. En esto conocemos, dice, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿sí? O sea que él, ¿por qué escribe esto Juan? ¿Sí? Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, si una persona dice que ama a Dios, también tiene que amar a los hermanos, ¿sí? Tiene que amar a los hermanos, y en eso se puede dar cuenta a las personas que es un hijo de Dios.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea que las personas por allí quieren enseñar o demostrar que aman a Dios con su boca, pero acá la misma palabra y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que si guardamos sus mandamientos, entonces nosotros sí amamos, ¿sí? Si lo guardamos. O sea, para demostrar que nosotros queremos a Dios, tenemos que guardar los mandamientos, o sea, cumplir los mandamientos, los preceptos, todo lo que Dios manda, ¿sí? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y dice, y sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? Ahora, fíjense bien, por lo general hay personas que tienen el problema que no pueden amar a Dios, en realidad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque son personas que no pueden cumplir con los mandamientos, ¿sí? No pueden cumplir con los mandamientos, quiere decir que son personas que no aman a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué nos hace cambiar a nosotros? El amor a Dios. Y Él nos pone amor para que amemos más. O sea que si no amamos a Dios, no podemos decir y si no guardamos sus mandamientos, no podemos decir que lo amamos a Dios. Y dice, y los mandamientos no son gravosos. Esto significa que si nosotros queremos y amamos a Dios, al tratar de agradarlo a Dios, no nos es gravoso, pesado el cumplir con los mandamientos. Ahora, si nosotros nos cuesta guardar los mandamientos, entonces ahí posiblemente haya un problema en nuestras vidas. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, nosotros podemos decir que si amamos a Dios y cuando amamos a Dios y guardamos los mandamientos, estamos venciendo al mundo, porque el mundo nos obliga a no obedecer los mandamientos. De una forma u otra se encarga el enemigo para que nosotros no cumplamos con los mandamientos, ¿sí? Entonces, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que antiguamente nosotros lógicamente no teníamos ninguna fe y hacíamos lo que al mundo le gusta, lo que le gusta al enemigo. Eso hacíamos, ¿sí? Ahora, la fe que Dios pone en nuestro corazón, esa hace que nosotros podamos vencer al mundo con nuestra fe, ¿sí? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? Porque no podemos ir adelante en nuestra fe sin creer en Cristo. La única forma de avanzar en el Evangelio es creyendo en Cristo, ¿sí? Y ya les digo nuevamente, creer implica obedecer e implica agradar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, ¿sí?
Este es un término que muchas personas no lo pueden definir en realidad. Los teólogos, las personas que estudian muchísimo, ¿sí?, no lo pueden definir este término. Y se podría entender de esta forma. Este es Jesucristo que vino mediante agua, que significa mediante el bautismo primero, ¿sí? O sea que Jesucristo se bautiza, o sea, lo bautiza a Juan el Bautista, y al salir, emerger del agua, él se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Y una paloma, ¿sí?, que representa al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en forma de paloma, viene y se posa sobre Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las tres personas distintas y un mismo Dios allí, ¿sí? Entonces, primero dice, este Jesucristo que vino mediante agua, o sea, el bautismo, que podemos ver que él cumplió con el bautismo, porque se lo dijo a Juan el Bautista: bueno, tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir como Dios manda, así que me tenés que bautizar, ¿sí? Y sangre, ¿por qué? Porque él no solamente vino, recorrió este mundo, sino que vino y también sufrió en la cruz la muerte, y esa sangre derramada es la que nos limpia a nosotros de pecado, y a la vez él pagó nuestras deudas, ¿sí?, por medio de la sangre que él derramó. Entonces lo que teníamos que pagar nosotros lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense bien, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, ¿sí? O sea, Jesucristo dice: yo soy la verdad, y el Espíritu Santo acá dice: es la verdad, ¿sí? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Para que lo entiendan aquellos que no lo comprenden bien, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, que significa la palabra, la cual nosotros leemos y nos instruimos, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, son tres personas, pero un solo Dios, ¿sí? Ahora, para muchas personas es un poco difícil entender esto. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Bueno, volvemos otra vez al agua. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu de Dios, el bautismo en la cual el Señor lo hace Juan el Bautista bautizándolo, y la sangre que derrama. Y esto dice, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor ese es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender, dice,
Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Nosotros, una de las cosas que hemos podido recibir es la revelación de Dios para entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Señor. ¿Sí? Entonces, cuando hemos creído en el Señor, ese testimonio en sí mismo nos hace creer en realidad que Jesucristo es el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. El que no cree a Dios, dice, le ha hecho mentiroso. O sea, Dios siempre está testificando que Jesucristo es su Hijo. Ahora, si nosotros no creemos, como lo hicieron muchos judíos y mucha gente en el mundo hoy día que son gentiles, tampoco creen en el Hijo de Dios, entonces, ¿qué está haciendo? Está diciendo, Dios mío, no creemos en tu Hijo y tú eres un mentiroso. Eso es lo que está diciendo la palabra. Porque no han creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. O sea que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros obtenemos la vida eterna. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea que recibimos a Cristo en nuestro corazón y recibimos la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea, si recibimos a Cristo, recibimos la vida eterna. ¿Sí? Eso hay que tratar de entenderlo. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos recibiendo la vida eterna. Y esta es la vida, y esta vida, dice, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, el que tiene al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna, sino que tiene muerte eterna. ¿Sí? Muerte eterna. O sea, siempre enseño que el que cree en Cristo muere una sola vez. Pero el que no cree y no quiere creer en Cristo muere dos veces. Tiene una muerte física y una muerte espiritual. Pero el que cree en Cristo y cree que va a ir a compartir una eternidad con el Señor, entonces muere una vez físicamente, pero espiritualmente no muere, sino que vive para siempre con el Señor, o sea que tiene vida eterna. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? O sea que cuando nosotros realmente tenemos confianza en el Señor, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, si tenemos confianza en el Señor, tenemos confianza que cuando le pidamos algo, Él va a contestar, nos va a contestar la petición a nosotros, ¿sí? ¿Sí? Entonces, siempre y cuando la petición, dice acá, sea conforme a su voluntad, ¿sí? Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno
viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Sí? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, el que es nacido de Dios se está comportando conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos, a los estatutos, a los preceptos de Dios, ¿sí? Entonces, dice, bueno, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea que mientras nosotros querramos vivir en santidad, siempre va a estar el Señor del lado nuestro, ayudándonos para para que no caigamos en el pecado en el cual nos está llevando el enemigo, ¿sí? Porque al enemigo le gusta persuadirnos para que cometamos pecado y a la vez que estemos mal con Dios, para que poder acusarnos ante Dios, porque eso es lo que hace el enemigo, acusarnos ante Dios. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, a medida que vamos aprendiendo de la palabra de Dios, sabemos, ¿sí?, que nosotros en realidad pertenecemos a Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hay que entenderlo esto, aunque sea algo doloroso, pero hay dos padres espirituales. Está el Padre espiritual celestial, que es nuestro Padre y Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Padre celestial también. Y está el Padre de tinieblas, que es el maligno, ¿sí? Entonces, acá dice, bueno, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no puede tocar a las personas que son de Dios. ¿Por qué? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchas personas que por allí no pueden entender lo que se llama las arras del Espíritu. Y las arras del Espíritu nos... Es un sello espiritual que tenemos acá en la frente, ¿sí?, que lo pone Dios cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, o lo pone el poder del Espíritu Santo, para distinguirnos y entender que ya somos apartados para Dios, ¿sí? Entonces, eso se llama las arras del Espíritu. Entonces dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo vino para darnos a entender de que Él es el Hijo de Dios, que la única forma de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Él mismo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice, y nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. O sea que en esto trabaja el poder del Espíritu Santo, cuando el Padre dice, bueno, búscame a esta persona y llevarlo a los pies de Cristo para que me sirva, para que viva conforme a mis propósitos. Ahora, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que realmente es verdadero, porque hay personas que se confunden, ¿sí? Y este es el verdadero
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. ¿Sí? O sea que una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que tenemos que guardarnos de los ídolos. ¿Por qué? Porque el que se hace idolatría está cometiendo en cierta forma adulterio. ¿Por qué? Porque nuestro esposo viene a ser Dios. Quiere decir que si nos vamos tras otros dioses, estamos cometiendo adulterio. Estamos en nuestra fe, que tiene que ser a Dios, ¿sí? Y adorarlo en espíritu y en verdad. Esa fe se va tras los ídolos, muñecos, qué sé yo, imágenes que no tienen ningún valor ante el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, hemos finalizado ya la carta de Juan, ¿sí? en el capítulo número 5. Que el Señor les bendiga y continuaremos con otras cartas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.